Carta abierta de los 37 sacerdotes de la FSSPX a Mons. Fellay. Hoy rescatamos del olvido una carta muy poco conocida enviada a Monseñor Fellay por los 37 sacerdotes que decidieron alejarse de la FSSPX o fueron expulsados por no aceptar la capitulación con la RO. Apóstata. Esta carta abierta es una misiva redactada por 37 sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, en la que expresaron públicamente su profundo desacuerdo con la postura de su superior general, Monseñor Bernard Fellay, sobre la gestión de las relaciones con la Santa Sede y los posibles acuerdos con Roma tras el levantamiento de las excomuniones de 2009, 28 de febrero de 2013 a Monseñor Fellay Excelencia. Como usted escribió recientemente, los lazos que nos unen son esencialmente sobrenaturales. Sin embargo, tuvo el cuidado de recordarnos, con razón, que las exigencias de la naturaleza no deben olvidarse por ello. La gracia no destruye la naturaleza. Entre estas exigencias se encuentra la veracidad. Ahora bien, nos vemos obligados a constatar que parte de los problemas a los que nos hemos enfrentado en los últimos meses provienen de un grave incumplimiento de esta virtud. Hace 10 años, usted decía, al igual que Mons Tisier de Mayerais, nunca aceptaré decir. En el concilio, si se interpreta bien, sí, tal vez, se podría hacer corresponder con la tradición, se podría encontrar un sentido aceptable. Nunca aceptaré decir eso. Sería una mentira, y no está permitido decir mentiras, ni siquiera para salvar a la Iglesia. Pero desde entonces ha cambiado hasta el punto de escribir. Toda la tradición de la fe católica debe ser el criterio y la guía para comprender las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que a su vez aclara ciertos aspectos de la vida y la doctrina de la Iglesia, implícitamente presentes en ella, pero aún no formulados. Las afirmaciones del Concilio Vaticano II y del Magisterio Pontificio posterior relativas a la relación entre la Iglesia católica y las confesiones cristianas no católicas deben entenderse a la luz de toda la tradición St. Joseph Descarmes, 5 de junio de 2012. En Brignoles, en mayo de 2012, usted habló de este documento que convenía a Roma, pero que habrá que explicar aquí, porque hay declaraciones que son tan controvertidas que, dependiendo de cómo se mire, se pueden ver de una manera u otra. Desde entonces, usted se ha justificado de la siguiente manera. Si podemos aceptar ser condenados por nuestro rechazo al modernismo, lo cual es cierto, no podemos aceptar serlo por adherirnos a las tesis sedevacantistas, lo cual es falso. Eso es lo que me llevó a redactar un texto minimalista que solo tenía en cuenta uno de los dos datos, y que por ello pudo dar lugar a confusión entre nosotros. Corum 102, cuando escribí este texto, evidentemente pensaba que era lo suficientemente claro, que había logrado evitar suficientemente ¿cómo se dice? Las ambigüedades. Pero fuerza, digamos que los hechos están ahí. Me veo obligado a reconocer que este texto se había convertido en un texto que nos dividía, a nosotros, en la fraternidad. Evidentemente, retiro este texto Econe, 7 de septiembre de 2012. Por lo tanto, usted es un incomprendido que, con condescendencia, retira un texto muy delicado que las mentes estrechas han sido incapaces de comprender. Esta versión de los hechos es hábil, pero es justa. Retirar un documento y retractarse de un error doctrinal no son formalmente lo mismo. Además, invocar las tesis sedevacantistas para justificar este documento minimalista que convenía a Roma parece muy fuera de lugar cuando, al mismo tiempo, hace más de 13 años, usted autoriza a un colega a no citar más el nombre del Papa en el canon después de confiarle que comprendía su decisión ante la escandalosa firma de un documento común entre católicos y protestantes. Monseñor Tisier de Mayerais confió a un colega que esta carta del 14 de abril nunca debería publicarse, ya que, según él, usted quedaría definitivamente desacreditado y probablemente obligado a dimitir, lo cual confirma la caritativa advertencia de Monseñor Williamson. Por la gloria de Dios, por la salvación de las almas, por la paz interior de la fraternidad y por su propia salvación eterna, sería mejor que usted mismo dimitiera como superior general, en lugar de excluirme. Londres, 19 de octubre de 2012. Sin embargo, usted lo tomó como una provocación abierta y pública. Pero cuando Mons de Galarreta declara, el 13 de octubre de 2012 en Villepreux, esta increíble frase que se puede escuchar, pero no leer porque la transcripción en línea del aporte latine la ha suprimido.
Es casi imposible que la mayoría de los superiores de la fraternidad, tras una discusión franca, un análisis a fondo de todos los aspectos, de todos los pormenores, se equivoquen en una cuestión prudencial. Y si por casualidad, por algo imposible, eso ocurriera, pues mal. De todos modos haremos lo que la mayoría piense. En Menzingen, el secretario general, el abad Touvenot, escribió que exponía con perspectiva y elevación los acontecimientos del pasado mes de junio. ¿Cómo pudo la fraternidad caer tan bajo? Monseñor Lefebvre escribió: en el día del juicio, Dios nos preguntará si hemos sido fieles y no si hemos obedecido a autoridades infieles. La obediencia es una virtud relativa a la verdad y al bien. Deja de ser una virtud, y se convierte en un vicio si se somete al error y al mal. Monseñor Lefebvre, carta del 9 de agosto de 1986. Y el padre Berto, por su parte, escribía en 1963. Hay que ver más allá de las propias narices y no imaginar que se tiene derecho al Espíritu Santo por encargo o por el simple hecho de estar en el concilio. Durante la conferencia del 9 de noviembre de 2012 en París, un prior le preguntó: al salir del retiro sacerdotal, 2 hermanos me acusaron de rebelarme contra su autoridad porque manifesté mi satisfacción por el texto del abad de Cacqueray contra Asís III. ¿Qué hay de cierto en esto? Su respuesta fue: no sabía que hubiera cosas así en la fraternidad. Yo fui quien pidió esa declaración. Además, se publicó con mi autorización. Estoy totalmente de acuerdo con el abad de Cacqueray. Sin embargo, durante el retiro de las hermanas en Ruffec, usted confió a 6 hermanos que no estaba de acuerdo con el texto del abad de Cacqueray. Además, se quejó a él de los reproches que el cardenal Levada le había hecho durante 20 minutos al respecto. Si le dio permiso para publicarlo fue, según explicó, para no parecer parcial, pero que personalmente desaprobaba el contenido, que consideraba excesivo. ¿Quién? Monseñor, utiliza medios fundamentalmente subversivos. ¿Quién es revolucionario? ¿Quién perjudica el bien común de nuestra sociedad? El 9 de noviembre de 2012, en París, escuchamos a un hermano preguntarle: yo soy uno de los que han perdido la confianza. ¿Cuántas líneas de conducta hay ahora en la fraternidad? Usted respondió: es una herida grave. Hemos sufrido una dura prueba. Se necesitará tiempo. Ante esta respuesta evasiva, otro prior le preguntó entonces: ¿rechaza su respuesta a sus 3 hermanos obispos? Su respuesta fue de nuevo imprecisa. Sí, cuando la releo, me parece que hay algunos pequeños errores. Pero, para que lo entienda mejor, debe saber que esta carta no es una respuesta a su correo, sino a las dificultades que he tenido con cada uno de ellos por separado. Tengo mucho respeto por Monseñor Williamson, incluso admiración. Tiene momentos de genialidad en la lucha contra el Concilio Vaticano II, es una gran pérdida para la fraternidad y llega en el peor momento. Pero, ¿quién es responsable de su expulsión? En privado, usted dice muchas cosas. Estaba en guerra, Roma miente, pero nunca ha publicado ningún comunicado oficial para denunciar esas supuestas mentiras. Peor aún, recientemente, en relación con el ultimátum del 22 de febrero. Usted ha respaldado oficialmente la mentira del Vaticano. Su lenguaje se ha vuelto infinitamente confuso. Esta forma ambigua de expresarse no es loable, como escribía el padre Calmel. Siempre he detestado las expresiones vagas o evasivas, que pueden interpretarse en todos los sentidos, a las que cada uno puede dar el significado que quiera, y me repugnan aún más cuando se escudan en la autoridad eclesiástica. Sobre todo, estas expresiones me parecen un insulto directo a quien dijo: yo soy la verdad. Vosotros sois la luz del mundo. Que vuestra palabra sea sí si es sí, no si es no. Monseñor, usted y sus asistentes han sido capaces de decir todo y lo contrario sin temor al ridículo. El abad Nelly, en abril de 2012, de paso por Toulouse, declaró ante una docena de colegas que si las relaciones doctrinales con Roma han fracasado es porque nuestros teólogos han sido demasiado agresivos. Pero le dijo a uno de esos teólogos: podría haber sido más incisivo. Usted mismo, el 9 de noviembre de 2012, nos afirmó: los voy a hacer reír, pero realmente creo que nosotros, los 4 obispos, estamos de acuerdo. Sin embargo, 6 meses antes les había escrito: en cuanto a la cuestión crucial entre todas, la de la posibilidad de sobrevivir en las condiciones de un reconocimiento de la fraternidad por parte de Roma. No llegamos a la misma conclusión que ustedes.
En la misma conferencia del Retiro en Econe, usted declara: les confieso que no consideré que fuera en contra del capítulo de 2006 al hacer lo que hice. Luego, unos instantes después, refiriéndose al capítulo de 2012, si es el capítulo el que decide, es una ley que vale hasta el próximo capítulo. Sabiendo que en marzo de 2012, sin esperar al próximo capítulo, usted destruyó la ley de 2006, no hay acuerdo práctico sin solución doctrinal, nos preguntamos por la sinceridad de sus palabras. Uno de sus colegas del episcopado en Villepreux nos invitaba a no dramatizar. Lo dramático sería abandonar la fe. No hay que exigir una perfección que no es de este mundo. No hay que discutir sobre estas cuestiones. Hay que ver si lo esencial está ahí o no. Es cierto, no se ha convertido al Islam primer mandamiento, no ha tomado mujer sexto mandamiento, simplemente ha maltratado la realidad, octavo mandamiento. Pero sigue siendo lo esencial cuando las ambigüedades afectan a la lucha de la fe. Nadie le pide una perfección que no es de este mundo. Es comprensible que nos equivoquemos ante el misterio de la iniquidad, ya que incluso los elegidos podrían ser engañados. Pero nadie puede aceptar un lenguaje ambiguo. Ciertamente, la gran apostasía, predicha por las Escrituras, no puede sino perturbarnos. ¿Quién puede pretender estar libre de las trampas del diablo? Pero ¿por qué nos ha engañado? A todo pecado le corresponde la misericordia, por supuesto. Pero ¿dónde están los actos que manifiestan la conciencia, el arrepentimiento y la reparación de los errores? Usted dijo ante los priores de Francia: estoy cansado de las disputas verbales. Quizás ahí radique el problema. ¿Quién le impide ir a descansar a Montgardin y disfrutar allí de los placeres de la vida oculta? Roma siempre ha utilizado un lenguaje claro. Monseñor Lefebvre también. Usted también en el pasado. Pero hoy en día, usted mantiene la confusión al identificar indebidamente la Iglesia católica, la Roma eterna con la Iglesia oficial, la Roma modernista y conciliar. Sin embargo, en ningún caso puede cambiar la naturaleza de nuestra lucha. Si ya no desea cumplir esta misión, usted y sus asistentes deben renunciar al cargo que la fraternidad les ha confiado. De hecho, el abad Fluger afirma públicamente que le preocupa la irregularidad canónica de la fraternidad. En junio de 2012, confió a un colega que le habían afectado mucho los debates doctrinales. Al salir de su conferencia en Saint Joseph des Carmes, decía con desdén a quien quisiera escucharlo: y aún hay quienes no entienden que hay que firmar. El 29 de abril de 2012, en Attersheim, tras confesar que los acontecimientos pasados han demostrado que las diferencias en materia doctrinal no pueden salvarse, expresó su temor a nuevas excomuniones. Pero ¿cómo se puede temer la excomunión de modernistas ya excomulgados por la Iglesia? El abad Nelly, durante una comida para los benefactores en Suresnes, anunció que el Papa había puesto fin a la relación con la fraternidad al exigir el reconocimiento de la Misa y del Concilio Vaticano II, y añadió que Monseñor Fellay estaba en las nubes, era imposible bajarlo de allí. Pero no firmó. También el abad Nelly la monstruosa carta a los 3 obispos. ¿No estaba también en una nube cuando, de paso por Fangeaux, declaró al superior general, preocupado por un ultimátum de Roma: no se preocupe, todo va bien con Roma. Sus canonistas nos están ayudando a preparar los estatutos de la prelatura. Puede decir, en conciencia, que usted y sus asistentes han asumido sus responsabilidades. Después de tantas declaraciones contradictorias y nefastas, ¿cómo puede pretender seguir gobernando? ¿Quién ha perjudicado la autoridad del superior general, si no es usted mismo y sus asistentes? ¿Cómo puede pretender hablarnos de justicia después de haberla vulnerado? ¿Qué verdad puede salir de la boca del mentiroso? Eclo 34, 4. ¿Quién ha sembrado la discordia? ¿Quién ha sido subversivo utilizando la mentira? ¿Quién ha escandalizado a los sacerdotes y a los fieles? ¿Quién ha mutilado a la fraternidad al disminuir su fuerza episcopal? ¿Qué puede ser la caridad sin el honor y la justicia? Sabemos que se nos reprochará no respetar las formas al escribirles así públicamente. Nuestra respuesta será entonces la del padre de Foucault al general Laperrine. Al entrar en la vida religiosa, creía que mi principal tarea sería aconsejar la dulzura y la humildad. Con el tiempo, creo que lo que más falta hace es la dignidad y el orgullo. Carta del 6 de diciembre de 1915. ¿Y de qué sirve escribirle en privado cuando sabemos que un cohermano valiente y lúcido ha tenido que esperar 4 años para recibir una carta suya,
y no para leer respuestas, sino insultos. Cuando un superior de distrito sigue esperando el acuse de recibo de su carta de 17 páginas enviada a la Casa General, parece que Menzingen ya no tiene otro argumento que el voluntarismo. Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas. Monseñor, lo que estamos viviendo en este momento es odioso. Se ha perdido la rectitud evangélica. Lo que está bien, lo que está mal. El capítulo de 2012 no ha aclarado en absoluto la situación. El abad Faure, uno de los capitulares, nos ha advertido recientemente de forma pública contra las cartas y declaraciones dirigidas a los actuales superiores de la fraternidad en los últimos meses. Otro capitular confió a un colega. Hay que reconocer que el capítulo ha fracasado. Hoy en día está bien tener una fraternidad libre en la Iglesia conciliar. Me ha horrorizado el nivel de reflexión de algunos capitulares. Sus intervenciones y las de sus asistentes son confusas y dan a entender que solo han dado un simple paso atrás estratégico. A finales de 2011, un asistente y un colega acordista intentaron estimar el número de sacerdotes en Francia que rechazarían un acuerdo con Roma. El resultado fue 7. Menzingen se sintió tranquilo. En marzo de 2012, usted confió que el señor Guénois, de Le Figaro, era un periodista muy bien informado y que su visión de las cosas era acertada. Sin embargo, su artículo decía: nos guste o no, el Papa y Mons Fellay quieren un acuerdo no doctrinal, sino eclesial. En mayo de 2012, usted confió a los superiores de los benedictinos, dominicos y capuchinos: sabemos que habrá daños, pero llegaremos hasta el final. En junio, el acuerdo eclesial resultó imposible. Sin embargo, en octubre de 2012, de paso por la Prioral de Bruselas, unos sacerdotes diocesanos, invitados por el abad Baillez, le manifestaron su deseo de que se llegara a un acuerdo entre Roma y la fraternidad. Usted los tranquilizó con estas palabras: sí, sí, se hará pronto. Eso fue 3 meses después del capítulo de julio. Monseñor, usted tiene el deber legal de decir la verdad, reparar las mentiras y retractarse de los errores. Hágalo y todo volverá a la normalidad. Usted sabe cómo Andrea Bellin, en el siglo XVI, se convirtió en un gran santo después de avergonzarse de una mentira que había cometido por debilidad. Simplemente queremos que usted se convierta en un gran santo. Excelencia, no queremos que la historia le recuerde como el hombre que desfiguró y mutiló la fraternidad sacerdotal. San Pío X tenga la seguridad, Excelencia, de nuestra total fidelidad a la obra de Monseñor Lefebvre. 37 sacerdotes del distrito de Francia. Attendi Domine, et miserere, quia peccavibus tibi. A te vexum mei, omnium redemptor, oculo